Hola, ¿qué tal, Douglas? Buenas, Buenas tardes. buenas. En el día de hoy vamos a iniciar tipo entrevistas, fuera de lo común, fuera de lo formal. Vamos a hablar de cosas que nos interesan, cosas que podemos debatir un poco, cosas que podemos planear, explicar. Mira, Douglas, yo te conozco hace medio año, un año casi, más o menos. Ya, te he visto meterte en varias cosas dentro de la iglesia. Te he visto meterte en música, te he visto meterte en ministerio de evangelismo. Más que todo eso, ¿no? En evangelismo te he visto. Quiero preguntarte hoy, la pregunta es enfocada a evangelismo. Quiero preguntarte qué te animó a que puedas tú hacer evangelismo. Muy personalmente, porque te he visto hacer evangelismo personal, no te he visto hacer evangelismo con la iglesia, no te he visto hacer personalmente. Entonces, ¿qué es lo que impulsa a una persona a poder hacer ese tipo de evangelismo? Bueno, la iniciativa de querer dar el primer paso a seguir a Cristo es, digamos, como que algo más personal. Por ejemplo, las cosas que te influyen, la sociedad misma, el mundo mismo, todas las cosas que vas aprendiendo, es como que afecta un cierto momento en tu vida, digamos, te hace ser culpable de las cosas que has cometido. Y entonces es donde tú ya ves un comienzo, digamos, soy un cristiano, o soy de una familia cristiana, o he estado de tantos años en un ministerio, he estado de años en una iglesia, pero no llevo una vida cristiana verdadera, sino llevo una vida cristiana de doble vida. ¿Me hago entender? Entonces, tú querías ser un cristiano verdadero, prácticamente. Exacto. He decidido buscar ser un cristiano verdadero. Decidiste buscar ser un cristiano verdadero y esa fue la razón por la que dijiste voy a predicar ya, voy a hablar. No exactamente, sino para llegar al evangelismo fue un proceso de quizás de pruebas, ¿no? Que no nos pone Dios, sino nos hace pasar Él. Y entonces, por pruebas, es como cruzar el desierto, ¿no? Y entonces es como que nosotros mismos tenemos que entender que realmente el seguir a Cristo es ir y pasar una prueba como el desierto, como Él pasó. Él fue al desierto, pasó por pruebas, pasó porque el mismo diablo le quiso tentar a Jesús y quería hacerlo caer. Pero Él estuvo firmemente conforme a la voluntad de su Padre. Entonces quería hacer la voluntad y quería hacer más que todo el propósito, ¿no? Que vino a hacer en este mundo. Y digamos, el paso que me llevó a hacer el evangelismo así solitario, pues, se podría decir. Es como que llegó la parte de mi vida en que yo me sentía culpable de muchas cosas. Y es como que ya sea en las tentaciones, en las cosas que nosotros pruebas más que todo. Digamos, y llega un momento, digamos, ¿qué estoy haciendo? Entonces quiero hacerlo bien. Si soy un cristiano verdadero, no quiero perderme en la perdición total. Porque claramente en la Biblia dice, no llevemos doble vida, sino elige ser frío o tibio o caliente. Entonces no quiero ser tibio, porque el Señor me vomitará de la boca, como dice en su palabra. Y entonces algo que realmente me marcó bastante fue, digamos, ser el evangelismo por la situación en la que estuve pasando. Digamos, en que realmente mi familia y demás, etcétera, va a haber muchos factores en que te va a afectar en tu vida personal, pero vos tomas la decisión, quiero hacerlo y quiero cambiar mi vida, quiero hacer mi vida conforme a la voluntad verdadera de Dios, quiero ser un hijo verdadero. Ahora, pero por ejemplo, mira, creo que todo cristiano pasa por eso, digamos. Cuando nos convertimos, todos queremos ser buenos hijos, digamos. Todos queremos ir más allá, digamos, ¿no? Queremos hacer algo más, digamos, por Cristo, por el amor que tenemos a Cristo. Pero ahora yo quiero preguntarte específicamente, directamente, ¿cómo fue tu proceso de decir, ya, quiero hacer esto, quiero ser un buen hijo? ¿Y cómo fue el salto de decir, ahora voy a salir a la calle, ¿no? Y en ese momento viene la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? O sea, eso puedes contarnos un poco más, cómo fue que tú diste ese salto, porque una cosa es decir, digamos, ¿no? Sé que un buen hijo de Dios predica, digamos, ¿no? Pero otra cosa es llevar la tarea de salir, digamos, ¿no? De tomar la decisión de salir, digamos, ¿no? ¿Cómo te preparaste para salir? ¿Qué dijiste la primera vez? ¿Puedes cortarnos un poco un resumen de tu experiencia? La preparación total, digamos, de ese proceso es, digamos, enfocarte más en Dios. ¿Qué quiero llevar con eso? Ya sea por medio de la oración, ya sea por medio del ayuno.
tomar un tiempo y dejar todas las cosas, todo tipo de distracciones y enfocarte más en Dios. ¿Tú oraste y ayunaste? Exacto. Antes de salir. Antes de eso ya planifiqué mi vida, digamos, de decir, quiero enfocarme más en Dios, voy a hacer esto. Me ayudó, hay videos sí que te ayudan, y me ayudó bastante esos videos en hacerla de propósito. Un tiempo en la iglesia estuve así orando, ahí un día entre semana, y entonces ayunando ese día, y entonces es como que me hizo profundizar más en el tema del ámbito cristiano, de enfocarme más en Dios y seguir a Cristo. Y entonces decidí un tiempo, digamos, que si quieres, hay un versículo que me tocó bastante, que dice Jesús, ¿no? Y deja todas las cosas atrás y ven y sígueme. Entonces eso fue lo que me llevó a hacer, digamos, las cosas, ser un discípulo de Jesús. ¿Me hago entender? Sí. Ser un discípulo de Jesús. Digamos, que hay cristianos, digamos, o personas que dicen decir sigo a Cristo, pero específicamente dice que realmente lo sigamos y dejemos todo. Pero a veces que yo no quisiera dejarlo todo, dejar las cosas, dejar, digamos, la universidad, dejar y hacer la voluntad perfecta, en hacer como dice Jesús, si quieres ser perfecto, deja las cosas pecaminosas, deja las cosas del mundo y ven y sígueme. Entonces hay muchos como que no hacen eso. Y hay otro, aparte, para ser una persona no tan perfecta, que digamos, pero hay que cumplir los mandamientos. Si cumples los mandamientos serás una persona, un cristiano conforme a la voluntad de Dios. Pero sí, pero hay un concepto que dice, lo que dice Jesús, que es ser perfección, si quieres ser perfecto. Y eso es el que te dice en Juan, que realmente nosotros dejemos nuestra vida pasada y sigámosle. Y entonces eso fue el versículo que me tocó bastante. Hay otro que también me tocó al comienzo, fue y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa me tocó mucho la primera vez, eso fue mi primer versículo en evangelismo. ¿Y cuál fue la verdad entonces que conociste tú que te hizo libre? La verdad que te hizo libre. La verdad que me hizo libre. Específicamente, ¿cuál fue la verdad que te hizo libre para poder salir, digamos, a predicar? La verdad fue el amor que tuve a Cristo, el amor hacia Jesús. Cuando vos decidís amar más a Jesús, porque Él dice, yo soy el camino hacia el Padre. Entonces yo me basé más a lo que realmente Jesús hacía y enseñaba a sus discípulos. Y sus discípulos por amor lo seguían, por las cosas, quizás no tanto por los milagros y demás. Quizás hay algunos que sí hayan aceptado por los milagros de seguirlo, ¿no? Pero Dios conoce los corazones de cada uno. Entonces, lo que me llevó más a eso fue el amor hacia Cristo. Y entonces de querer hacer la voluntad de Cristo y guiándome en el camino correcto que Él me está dirigiendo. Claro, que Él nos enseñó, digamos, en su palabra, ¿no? Que era predicar, digamos. Ahora, pero ¿puedes contarnos un poquito de cómo fue tu experiencia, tu primera experiencia saliendo afuera? ¿Cómo fue? ¿Puedes contarnos un resumen? Mi experiencia así, la primera sí tuve mucho miedo. El enemigo no va a estar quieto de decir, es un siervo del Señor y no te voy a atacar. Él dice, él no ataca a los que son débiles, ataca ya y lo puede tirar en el piso, pero a los que están así medio quieren pararse y seguir la voluntad de Dios, esos son donde él más ataca, el diablo comienza a atacar. Y entonces ahí en ese primer paso es como que yo tenía miedo, porque en el micro yo estaba, digamos, donde ya tenía todo preparado. ¿Qué preparaste? No eran folletos, sino unos tipos cartas con versículos con una imagen de fondo. Exacto, unos versículos que realmente tocara a la persona. ¿Qué versículo más o menos qué versículo más o menos evangelizabas tú? Los Salmos, Proverbios, otro que era en Juan, otro era Mateo. Y entonces me tocaba muy al fondo. Yo sentía que tocaba porque a mí me tocaba. Y entonces yo decidí enfocar esto hacia Dios y entonces comencé a hacerlo. Entonces podemos decir de que una forma de evangelizar tal vez es agarrar partes de la Biblia que nos han tocado a nosotros personalmente, digamos, ¿no? Quizás. Que nos han cambiado, digamos, ¿no? Como personas, como cristianos, nos han mejorado tal vez, nos han hecho sentir la presencia de Dios tal vez, ¿no? Sí. Y podemos decir de que esos versículos podemos estar usando nosotros para poder evangelizar. Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de cosas que entendamos, digamos, ¿no? Sí. No de cosas que no entendamos. Entonces, correcto. Por eso hablo lo de que versículos que a ti te gustaron, que te tocaron, tú sentías que podían tocar a otros porque también te tocaron a ti, digamos. Exacto. Ya, después, estabas ahí en el micro, estabas preparado los materiales. Llegó el miedo de decir, realmente no vaya, porque mi mente me decía, no te sentís preparado. Hay esa ilusión de decir, no estoy preparado lo suficiente, ¿no? Exacto. Hay eso de decir, creo que no lo voy a hacer bien, ¿no? Creo que necesito prepararme mucho más, pero eso nunca llega, ¿no?
nunca llega el momento donde podamos decir, ahora sí estoy bien preparado, digamos. No llega, digamos. Entonces creo que es una ilusión nuestra, una excusa nuestra que nosotros creamos en nuestra mente donde podemos, digamos, decirnos de que no estamos preparados en realidad, digamos, tal vez voy a hablar mal, digamos, tal vez no lo voy a decir bien. El enemigo siempre va a utilizar tu mente, porque tu mente es la que más te va a llevar a decaer en las cosas de los propósitos que tengas hacia Dios. Uh-huh. Entonces quizás en un momento, digamos, yo me sentía así, que no me sentía preparado, pero llegué a un momento que ya llegué al destino. Dios hace una voluntad grande en el tema de, por decir, digamos, yo llegué del destino, bajé, te juro, tenía un miedo insaciable de decir, ya no quiero, me voy. Bajaste el micro. Ajá, bajé el micro y me voy, ¿A dónde fuiste? Primero estaba por la calle Libertad. La calle Libertad. Ajá, el evangelismo iba a ser en la Plaza 24. Tu primer evangelismo iba a ser en la Plaza 24 de septiembre. Exacto, en la Plaza 24, y entonces yo me quedé ahí en decir, no, realmente tengo que irme, no. Pero ahí es donde Dios manda a una persona. O yo no sé, pero Dios sí o sí te manda a una persona para alentarte. Ya. ¿Me hago entender? Sí, ¿qué pasó? Entonces yo en ese momento yo estaba ahí y justamente al frente había un músico. Yo no sabía, yo pensé que estaba cantando una canción cualquiera. ¿En la 24? En la Libertad, en la calle Libertad. En la calle Libertad. Y entonces yo pensé que era una canción cualquiera. Y cuando lo vi que escuchaba una canción cristiana, entonces de donde decía quiero escuchar tu dulce voz. Esa música es como que me alentó a que realmente no escuche mis pensamientos y escuche más en mi corazón y la voluntad que tenía hacia Él. Escuche más a Dios. La voz del Señor. La voz del Señor. Entonces no escuche mis pensamientos. Y entonces que deje de escuchar los pensamientos míos y me base más en los pensamientos de Dios que Él tiene preparado para mí. Y entonces esa canción fue como que me hizo despertar y inicié con una oración. Terminé con la oración, me llené de ánimo. Tenía una voluntad de ir ya, de ir a hacer las cosas. Yeah. Y entonces, antes de ir, yo saqué las cartas que tenía y un chocolate. Porque llevaba una combinación entre chocolate y cartas. Y entonces, yo saqué eso y me fui donde el que estaba tocando. Y le dije yo, gracias. Y él como que quedó como sorprendido. ¿Por qué? Porque vos fuiste la motivación de que realmente siga el propósito que realmente tenía que hacer. Y entonces como que él también se quedó sorprendido y entonces él también me dijo, soy cristiano y soy de Argentina y entonces vengo aquí y he pasado con muchas cosas, entonces por malas amistades y ahora era cristiano, pero ahí yo pensaba y él me contó su historia un poco, donde él dice que pensaba que estaba con amigos cristianos verdaderos, pero realmente lo abandonaron, me hago entender. Es como que él me hizo explicar, digamos, cuando vos pensás que estás en los lugares correctos, pero llegas en un momento, digamos, un tiempo, una temporada en que los amigos verdaderos se separan y entonces te deja y a vivir tu suerte. Claro. Por ejemplo, hasta aquí llegamos y nos vamos. Entonces él decidió se sintió solo, pero en un momento se decidió, no tengo a nadie, entonces me voy a quedar así y ya. Él decidió hacer la voluntad y bajo el material que él tenía, digamos, por la música, por el don que Dios le dio. Sí. Él salió a cantar en las calles, a ganarse el pan de cada día por medio de las alabanzas a Dios. Y así a la vez llegar a otras personas. Entonces estabas con él, ya le agradeciste. Exacto. ¿Después? Le di una carta y la cual a él también le tocó, porque también estaba pasando por una situación difícil. Y yo también estaba pasando por un momento complicado, digamos, en que realmente hago la voluntad de Dios o no. Entonces él fue mi ayuda bastante. Y en el momento le agradecí, y en el momento él también me agradeció por lo que también el consejo del versículo, ¿no?, que decía en la carta, también le había tocado. Y entonces entre los dos nos abrazamos y cumplir. Él me felicitó cumplir la voluntad de Dios, seguía haciendo y seguía adelante. Y hagamos la voluntad. Y entonces nos oramos entre los dos y nos fuimos, nos separamos. Ya, cada quien para su lado. Cada quien a su lado. Y entonces me fui hasta la Plaza 24. Llegué allá, mi intención no era llegar a una persona y, digamos, como estás aquí, por ejemplo, llegar y te hablo así, Dios te dice esto, no. Sino llegué, digamos, a analizar cuál es la persona correcta que realmente va a aceptar la palabra. ¿Me van a entender? Porque no todos te van a negar, no quiero escucharlo. Yo me basaba más en la persona que se sentía sola, en la persona que estaba así medio tristona, deprimida. Entonces, buscaba personas que estaban errantes, digamos. Errantes, exacto. Y ahí es donde
Dios también puede tocar su corazón y puede transformar a la persona. Ya. Hay momentos en que logré hacer esto, encontré varias personas a 16, pero esas 16 es como que algunas me rechazaron. Mi primer rechazo dolió feo, te digo la verdad, dolió feo. Dolió feo porque yo fui, me senté, el pelado estaba acá y se sentó. Le dije, ¿me puedo sentar? Le dije, está bien, sentate, me dijo. Me senté y comencé a sacar las cartas. Y cuando él vio en la imagen en el fondo había los pies de Cristo, de Jesús, caminando en un camino. Creo que se dio cuenta por eso y me dijo, no quiero, no me hables. No me hables de Dios, salí acá. Me botó. Al principio parecía buena persona, pero al momento cuando ya vio todo esto de que le iba a hablar de Jesús, es como que me dijo, no, basta, no me hables, lárgate. O sea, bueno, yo no le quise ni obligar ni nada y me retiré y entonces le quise dar la carta y con el chocolate, pero él y ahí nomás. No salió bien con esa persona. No salió bien y entonces, bueno, le dije bendiciones. Anda con tu bendición a otro lado. Y entonces, wow, eso para mí fue algo fuerte lo que me pasó por mi primera vez. Sí, no te entiendo, porque una vez igual a mí estaba predicando igual, y estábamos haciendo evangelismo con otra iglesia y le di un folletito a una señora en la calle igual y la señora agarró, lo leyó y de ahí yo pasé a otra persona y cuando vuelvo y miro estaba el folleto todo roto, ¿no? En el suelo. Pero entiendo, ¿no? Lo que pasa son a veces personas que rechazan, digamos, ¿no? El evangelio, pero tampoco no significa que hay que rendirnos, ¿no? Entonces seguí, tú seguí, ¿podés contar después de eso hubo otras personas a las que predicaste en ese mismo día? Sí, hubo varias personas, pero en la cual hay 3 personas que realmente logré impactar profundamente, se podría decir. Que una persona, digamos, que era un venezolano. Venezolano. Y estaba en un problema difícil. Es por temas de amistades también. Su familia era cristiana, me comentó su historia. Todo bien, pero llegó un momento en que él dejó de escuchar a sus padres y decidió acercarse más al mundo. Entonces él era cristiano, igual me comentó que era cristiano, pero se alejó de Dios. Y entonces vivía un mundo ya en el mundo, o sea, vivía en el mundo total, o sea, ya no leía ni oraba ni nada. Pero llegó un momento en que conoció una pelada de aquí, de Bolivia, me comenzó a decir, y estuvieron 2 años con ella. Y en el momento en que ella ya tuvieron relaciones y entonces llegó a embarazarla. Y a veces también me puse en duda porque me dijo, yo quería que ella le pedí a Dios, ese momento mi primera oración que fue por mi hijo. Porque yo quería a Dios que me dé un hijo que sea con ojos celestes y blancos. Y yo como que quedé a veces en duda. Llega un momento así que a veces medio dudoso, ¿no? Claro. Pero pasó eso, me dijo, mira, si no me crees, mira, te voy a mostrar la foto. Y tras que me dijo la foto, entonces a ver, bueno, una cajita que tenía, estaba en su mercadería, abrió y estaba frente el bebé, pues era blancón y con ojos azules. Y yo digo, guay, y entonces, pero el momento de él decidió, dice, te voy a buscar de nuevo. Él decidió buscar de nuevo a Dios, porque realmente pidió por algo, pero a la vez él cumplió su palabra de buscarlo de nuevo. Ahí volvió él a los caminos del Señor. Volvió, pero el problema de su relación era difícil, porque el enemigo trabaja de muchas formas, aunque vos querás volver a Dios te va a seguir atacando. Claro. Y entonces él con su pareja problemas en su relación tuvo y en que se separaron un tiempo. Y él dice que estaba trabajando para su bebé. Y bueno, llegué en ese momento, le comencé a hablar y los mensajes que le tocó de las cartas le llegó al corazón y decidió perdonar y perdonar a sus amigos que le habían traicionado, ¿no? Y entonces es como que él se sintió solo, pero en el momento realmente no estaba solo, estuvo Dios con él. Pero en su situación que podían los problemas, las pruebas, más que todo, es como que te hace decaer que Dios no está contigo. Pero tenés que dar cuenta que Dios sí está contigo. Y entonces, Dula, yo quiero que me digas cómo podés tú rápidamente, como si yo fuera una de las personas que tú vas a evangelizar, quisiera que tú me evangelices. ¿Cuál es el método que tú usas para poder evangelizar?
Bueno, yo me acerco a donde la persona, le digo, buenas, ¿cómo estás? Ya sea buenas tardes o buenos días. ¿Ya? Yo me acerco y le digo, ¿me permite un rato de su tiempo? Quiero hablarle de parte de Dios. Y no de parte de mí, sino de parte de Dios, que realmente Dios va a hablar por medio de mí. ¿Ya? Entonces yo me acerco donde la persona y comienzo ya, él dice, ya está bien. Y entonces hay momentos de decir, no, no soy, Algunos no quieren, ¿verdad? no, soy ateo, o otros no creen en Dios. Entonces, Ya, digamos que se aceptó ya. y entonces comienzo y saco las cartitas, comienzo a interactuar con él primero, comienzo a hablar con él. ¿De qué hablas con él? ¿De su vida personal o...? Hay vidas personales de cómo se siente o cómo está en este momento. ¿Cómo te sientes en este momento? Ah, exacto. Y entonces ya cuando ya me explica todo esto, ya saco, mira, tengo unas cartitas y quiero que elija una de ellas. Y entonces él comienza ya a elegir, ¿no? ¿Esas cartas son distintas cada una? Son distintas, no todas son iguales. Son ya. distintas y entonces antes de eso, yo pido una oración a Dios para que la persona elija la que es la correcta, pero a veces hay personas que eligen por instinto y otras que realmente, esta me gusta, y entonces por gusto nomás. Ya. Entonces yo más le pedí a Dios que elija a la persona por instinto, ¿no? Que realmente sea basado. Elijo una carta, la carta tiene un mensaje específico. Tiene un mensaje específico. ¿Pero tú se lo explicas o...? Él lo lee y le digo, ¿qué entendió? Ya, le preguntas qué entendió, le haces leer. Le hago leer y él me dice. Entonces, ¿qué te quiso decir hoy en este momento? Entonces, comienza a pensar un rato, a las personas que he evangelizado, comienzan a pensar lo que yo he visto, comienzan a pensar y dicen, realmente esto me pasó y tuve un mal día, y entonces se identifican con el versículo. Se identifican con el versículo. Hay algunos que se identifican con el versículo y es como que llega a cumplir un propósito y en eso deja, como por decir, la semilla. Claro. Y entonces es como que eso va a dar fruto cuando vos comenzás a hablarle de Jesús, que realmente ya él entendió el versículo. Pero ya, ahí es donde tú tienes que ser, Dios te utiliza como instrumento para que realmente ya regues y la hables. ¿Entendés? Para que esa palabra no quede vacía. No quede vacía, entonces comenzás a hablarle. Y entonces ese es el primer comienzo, donde comienzo a hablar con una persona, a interactuar, ¿no? Ya después de que le explicas, digamos, termina, tú le pides que sí puede aceptar al Señor, ahora sí, ¿cómo haces sí, eso? Hay a veces... Te digo porque, mira, personalmente yo una vez igual salí a predicar, ¿no? En un evangelismo y me olvidé de eso, ¿no? Me olvidé de decirle si quería o no aceptar, ¿no? Al Señor. Entonces yo solo le comenté, como vos decís, le predicamos, ¿no? Llevamos un folleto o algo, pero me olvidé de decirle, no sé si esa persona quería aceptar, y de ahí cuando me voy ya digo, no, me olvidé, ¿no? Me olvidé de decirle, ¿no? Si quería dar el paso, ¿no? Pues ya no estaba la persona, pero tú lo haces, o sea. Sí, lo hago. Entonces podemos decir de que ese es el último paso, ¿no? El último paso, y orar por ella. Orar por esa persona. En ese momento, que ella también comience a orar. Entonces podemos decir que el orden tal vez es para dar un formato básico, ¿no? Un formato, pero Dios sabe, ¿no? La forma como realmente podemos hablar a una persona. Cada persona puede hacerlo distinta. Cada persona. Pero un básico podemos decir de que es de... saludamos a la persona, le preguntamos cómo está, si quiere conversar con nosotros, y le hacemos elegir el material que tengamos, ¿no? Hacemos leer, hacemos entender, ¿no? Porque leer y meditar es distinto, pues, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno lee y realmente está pensando en lo que está leyendo, lo medita. Entonces ahí es cuando entiende algo, ¿no? Podemos decir de que ese es el formato y luego le preguntas si puede aceptar o no al Señor como su Salvador. Entonces, y ya terminaría ahí orando por esa persona, ¿no? Eso sería un formato básico, entonces, de poder predicar, digamos, ¿no? Hay a veces sí que eso te complica porque, digamos, la persona ya se destapa y comienza ya a expresar todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la carga. Ahí tenemos que saber escuchar. Ahí tenemos que aprender a escuchar y realmente estar preparados qué vamos a decirle. Pero Dios nos utiliza como, si vas con un fundamental o con un pensamiento, realmente Dios va a hablar por medio de mí. Entonces Dios va a cumplir tu propósito en esa persona. Sí, porque hay una parte en la Biblia donde dice, no se preocupen por lo que vayan a decir, ¿no? Exacto. Sino porque yo voy a hablar por medio de ustedes. Entonces esa sería la forma, ¿no? Ajá. Bien, Douglas, mucho gusto, bro, poder conversar contigo. Espero, va a haber muchas otras veces que vamos a seguir tocando temas así específicos. En este caso fue un poco de evangelismo y vamos a estar mejorando el tema. Saludos, nos vemos en otra ocasión. Nos vemos.